interesante conversación, reflexión a partir de un acontecimiento no que celebramos, porque celebrar la muerte es difícil, pero sí desde esa trascendencia nos permite a nosotros hacer presente la vida de un hombre, de una figura, como fue Francisco Alberto Camaño de Ño. Me trae muchos recuerdos porque cuando me casé lo hice en la playa Caracol. Todo lo que es para mí de que Camaño desembocara por ahí y de ahí trillara hacia la montaña, que hoy esa parte ahí en el sur, entre lo que es Asua y Baní, en el número por ahí, ya empieza, ya eso lo convirtieron en un parque nacional que lleva su nombre. Pero cuando tú vas ahí a ese pueblecito que está ahí a la salida de la playa, tú te das cuenta, ahí tienen un parque muy bonito, un homenaje a Camaño. Y yo que tengo ahí personas cercanas, de vez en cuando me quedo ahí a amanecer o a compartir con la familia, y realmente uno se encuentra con la historia cuando va a esa zona, y yo realmente poder hoy ser parte de este homenaje, eso es lo que estamos haciendo a Camaño, un homenaje que nos permitirá mantenerlo siempre a esa gloria viviente, y sobre todo desde eso que apuntamos, eso que queremos, de que la memoria permanezca, pero que eso también pueda inculcar, eso pueda motivar a que en ese papel de docente, ese papel de educador, ese papel de luchador, de líder, tener siempre ese referente permanente de impulso de que se puede construir una mejor sociedad aquí en la República Dominicana. Y me gustaría escuchar a Domingo que siempre se mueve en esa zona explorando. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido? Y a partir de esa exploración en esa zona, si se lleva con una guía metodológica para realmente ayudar a que jóvenes puedan conocer un poquito más la trayectoria de Francisco Alberto Camaño de Ño. Todos los años la Fundación Camaño y los círculos camañistas y otros partidos políticos hacen para esta fecha lo que es la ruta de Camaño, que parte desde Playa Caracoles hasta Nizaíto, donde cayó abatido el coronel Francisco Alberto Camaño Ño. Hoy precisamente a las 8 salió un grupo de personas a hacer la ruta de Camaño de manera histórica, haciendo un recuento de todo lo que fue el recorrido que realizó Camaño, pasando por todos los lugares por donde él pasó, hasta llegar a Nizaíto, donde él cayó abatido, y ahí hacer un homenaje a lo que es su figura. Sí. Qué bueno, qué bueno. Hortensia, usted como educadora y madre de esa experiencia, usted viene de la línea fuerte, porque estudiar en el tiempo de ustedes en la universidad, yo me imagino, yo tengo una envidia sana a esa generación por todo el movimiento que se hacía en la universidad. Dios mío, que ahora estamos tan dormidos, ahora como parece que a los jóvenes no nos interesa, estamos con lo que yo le llamo en este siglo, que es la cultura de la indiferencia, pero en aquel momento de ustedes creo que no era indiferente a lo que estaba pasando. Indiferente, y podemos decir que desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta mucho después de la década 70, el pueblo vivió una ebullición de construcción. No obstante, la injerencia a la que le podemos y le queremos poner un detente hoy día para toda Latinoamérica, no obstante la injerencia y la trabazón con hilos fuertes, ideológicamente la tenemos. Y en ese sentido tenemos que estar en guardia. Usted introduce la pregunta en el contexto de esa ebullición.
yo quiero que sepan, como un testimonio para el pueblo dominicano, para que escuchen, que yo pertenecí a un cono de sombra del estado de conciencia de la dominicanía y de la mujer dominicana, porque yo comencé a ser maestra en los planes de la Alianza para el Progreso. Los niños que yo educaba comían en un plato plástico que tenía el escudo de la Alianza para el Progreso, en una trabazón de la burguesía, la oligarquía y la iglesia, procurando darle a los habitantes de la pobreza soluciones buenas, bonitas. Yo comencé a ser maestra de huérfanos, de muchachos recogidos en la calle por Josefina Padilla, que era candidata a la vicepresidencia, el padre Sanz, y con el soporte del padre Mancilla, que creía en la fortaleza de mi espíritu. Y me endiligaron esa tarea tan fuerte de los muchachos que llamados delincuentes, los tigres del Conde y la Avenida Mella. Pero los libros que leían esos niños, creo que se editaban en Puerto Rico, rosado, verde y azul. Con lo que yo estoy diciendo, debe entreleerse la posibilidad que tiene el ser humano, como dije al principio, lo que hay dentro de él, lo que huye y las oportunidades que te da la vida. Cuando la universidad bullía en ese contexto, yo estaba en el segundo año porque se estudiaba por año, y yo era parte de esa ebullición, pero no era protagonista de esa ebullición. Y sí estuve muy cerca de los protagonistas. Por ejemplo, las guaguas que iban al ensanche Luperón, era Luperón por arriba, Luperón por abajo. Un día, un joven blanco, con unos dientecitos especiales, me dice: compañera, usted tiene una aspirina. Era que la guagua de la universidad, ella era un mitin. La guagua era un mitin, desde que comenzaba la ruta hasta que quedaba el último estudiante. Y ahí había un líder, ahí estaba Coco. En un momento en que la fuerza de izquierda y la fuerza de los avanzados católicos se unieron así estratégicamente para enfrentar la oscuridad y el atropello. Y eso era en cada guagua, en cada ruta, en cada momento y en cada esquina. La universidad de esa época, usted echa de menos y envidia, era una universidad que usted veía 20 alrededor y había alguien disertando una cuestión nodal de conciencia. La conciencia no se hacía exactamente en las aulas, aunque fuimos los beneficiarios de los profesores del movimiento renovador. Uno, porque ya eran renovados y habían sido luchadores y entraron a convertir la universidad en la universidad del pueblo, la universidad democrática. Y otro, porque en la ruta asumieron eso. Puedo decir que Tulio Albeno, Leoncio Peter, Jacobo Moquete y Belice, que era conocedora y avanzada, y muchos más, los hermanos Avelino, Achecar, fueron mis profesores. Cada cosa que yo diga buena sobre esa época es un homenaje al trabajo que ellos hicieron, porque también somos compromisarios de haber sido alumnos del movimiento renovador. Y entonces, mi trabajo como profesora, como maestra, y sobre todo que valoro mucho y echo de menos
y planteo que es necesario el entronque del maestro en la comunidad. El estudiante universitario y del sistema educativo se puede decir que artificialmente es solo estudiante. Pero mentira, cuidado, profesores, cuidado, maestros, que ese sujeto viene y va de la comunidad y él es un retrato. ¿Usted quiere saber qué es lo que hay que resolver en la comunidad? Mire profundamente al alumno, que ahí usted va a descubrir la salud, la vestimenta, la alimentación, el estado de cultura de los padres. Es decir, y así éramos esos estudiantes del movimiento renovador, éramos pueblo. Una de las cosas que se puede levantar y trabajar con la gesta incontinua de Camaño es el concepto de pueblo. Se comenzó a hablar pueblo, y pueblo era una palabra, y sigue siendo una palabra mucho más. Y a mí me llama mucho la atención eso. En ese contexto, Camaño también fue un ser humano, un humano como los otros. Entonces, Camaño amó y fue amado y tuvo una descendencia. Y aquí hay una poesía, porque yo quiero decir otra cosa después, que me permitan. Aquí hay una poesía sobre la sutileza que es la mujer. Y la mujer situada. ¿Situada qué? En la relación con el hombre, el hogar, los hijos, la relación con las otras mujeres, de apoyo, de conocimiento, de percepción, de empuje. Y se llama cabilo. El sentido se rompió. Puso letargo, puso espera de amor, cabilo. La mujer apuntala sueños al florero, a la estatuilla, a la pregunta. Ata a una flor seca el hilo, amor, que la araña en su tela modeló. Intrusa, la visita desató, la sutil trama de la tela de la araña tesonera. Toca aquí, toca allí, viene y va, amor. La mujer, por su tela, por su trama, la que hila sin cesar al conjuro que la araña le ofreció. Yo no lo voy a explicar para que se quede. Hermoso, está hermoso. Sí, interesante, y eso me llega a mí a una reflexión, una pregunta, una inquietud. Era domingo. Cuando uno quiere ver un poquito lo que es la poesía en la literatura dominicana, vamos a encontrar que teníamos una poesía desde esa dimensión espiritual, del enamoramiento, de esa preocupación también por la patria. Podemos decir que en el siglo XIX hablar de una de las mejores poetisas es salvadoreña. Pero luego uno va a encontrar en el camino que la gente como que se acomoda a lo que vivimos en el momento. Y luego, después de la muerte de Trujillo y más con la caída de Juan Bosch, y más, digo esto porque escuché la palabra pueblo, y más, es que se viene a trabajar hasta cierto punto, Domingo, una poesía de vanguardia. Y ahí es que se produce realmente algo diferente, porque entendiendo los momentos de dictadura es difícil que la persona pueda, por el miedo de expresar y todo lo que se vivía aquí en este país, más en lo que es ese tiempo de Trujillo, y había timidez. Pero con la caída de Juan Bosch y todo este movimiento que se da en abril, en el 65, resurge, desde ahí como que hay menos miedo y una mayor apertura hacia esa reflexión desde la poesía, de ese concepto pueblo, desde el concepto de libertad. Sí, pienso que siempre ha habido poetas de vanguardia y poetas que sienten, expresan a través de su poesía lo que siente el pueblo, sus deseos de libertad. En el 1916 hubo muchos intelectuales y poetas que a través de sus escritos enfrentaron lo que fue la intervención norteamericana en 1916. Cuando Trujillo también hubo muchos poetas
que enfrentaron a través de su poesía a ese régimen. Ahí tenemos a Pedro Mir y su famoso poema Hay un país en el mundo. Y en la Guerra de Abril, entonces, ahí yo pienso es donde se cuece la mayor cantidad de intelectuales y poetas que nacen a través de la lucha, para, a través de su arte, de su poesía, la pintura, enfrentar lo que fue la intervención norteamericana. Y ya en nuestro tiempo, hablando más cercano, sí, hay un grupo de poetas e intelectuales que a través de su poesía llevan un mensaje de amor y libertad al pueblo dominicano. Sí. En ese resurgir Hortensia, Domingo, ahora vemos que del año pasado, de este año, hay mucho movimiento, círculo literario, la gente quiere hacer poesía. Estamos conectados, el poeta, la poesía, a esa intención, a ese querer, a eso que es propio del ser humano en esa lucha por la libertad de ser libre a partir del acontecimiento que está viviendo la humanidad en este momento. Yo creo, lo primero es que a mí me asusta cuando me dicen poeta y cuando buscan un ser paradigmático como Salomé Ureña para hablar de mí o conmigo, entonces el susto es más grande y siento como trágame tierra. Y yo quisiera como decir que hay una poesía de Parnaso, de la catedral, de lo más alto, allá arriba, en la cúpula del obelisco, y que hay una poesía, existe una poesía, o hacemos una poesía que es echar afuera, dejar ver cómo te toca la realidad, y que ningún susto debe impedirte que brote la poesía, porque la poesía yo creo que es una posibilidad humana. Alguien dijo, y yo creo que es verdad, nos vamos a salvar si tenemos filosofía y si tenemos poesía. Y eso es verdad. Por lo tanto, ningún susto. De vez en cuando yo me sumerjo y no me sale nada, no escribo nada, pero de vez en cuando vuelvo y despierto y ensayo y lo anoto por ahí. La novedad es que yo me atreva a decir eso en los medios, porque hace mucho que yo escribo y están en una cajita. ¿Qué pienso de lo que usted está diciendo, de lo que usted plantea? Que han surgido unos nichos. Eso que yo le dije a usted de la espiritualidad, es eso. Hay una cantidad de surgimiento, de brotes que se van reuniendo y atrevimientos, porque el pueblo se expresa ahí. La poesía recoge el vibrar del pueblo y se devuelve y se plantea casi para asombro de los que te oyen. Yo tengo una amiga que va a venir a este programa también, que comenzamos a hacer una actividad de salir por la calle como el que vende maní y pararnos donde hayan 2 o 3 gente y decirle, ¿usted quiere oír poesía? Y la persona dice que sí, y le leemos una poesía y nos vamos. Y lo hemos practicado y ha sido asombroso. En la Plaza España le leímos a 2 mujeres maduras y un joven una poesía. Y yo tuve que repetirla de la impresión que le causó. Y en el Parque Duarte también le leímos, y ahí es un descubrimiento, porque es una cuestión que retroalimenta. Cuando le leí a una pareja, la señora me entregó una tarjetica. Es una editora. Ella edita libros. Y se ofreció. Y cosas así. Es decir, hay que andar con el espíritu y hay que dejar que brote y que toque. Porque demasiada cosa burda hay con eso que le dije de la ideología. No solo un ejército atropella y coarta y amordaza
y narigonea a un país. Ideológicamente llega con papeles, con medicina, con compromisos. Esta semana a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, invicta, fue la embajadora norteamericana. Su figura es bella, y su juventud, y su capacidad de comunicarse, todo eso está muy bien. Pero ojo, que si nosotros no estamos firmes y rectamente orientados en una ayuda ofrecida a un espacio que se necesita más dinero, porque el Estado Dominicano nunca le ha dado el suficiente dinero a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la universidad debe estar ávida de dinerito para resolver Sí. aquí, resolver aquí. Pero por ahí se cuelan otras cosas, entonces, atento. Eso tiene un costo. Ojo, que eso tiene un costo, eso se paga caro y no se paga en el instante. Se va pagando. Después tú te das cuenta que es difícil salir de eso, como le dije cuando comencé a ser maestra. Ahora, la vida, que es un don, y que yo agradezco cada día cuando me despierto, la vida me ha dado la oportunidad de verme allá, en aquel tiempo, y de verme ahora y de comprometerme. Todo esto. Yo estoy comprometida con esta lucha. Ya no es la lucha de un partido, de un grupo, o de unos tocados, avanzados. Es una lucha que nosotros, muchos, decimos no a la injerencia norteamericana en los destinos y propósitos de los pueblos nuestros. Eso se tiene que coser ahí adentro de los pueblos. Las soluciones extremas que hayan que dar, las soluciones negociadas, soluciones de paz, adentro del pueblo, respetando lo que ese pueblo se da para toda Latinoamérica. Y ayer levantamos un cartelón para mandarle un mensaje al embajador. ¿Y por qué la embajadora? Porque la embajadora es el Estado norteamericano aquí en este país. Cada embajador representa el Estado. Y entonces uno manda un mensaje. Y un mensaje que no es un exabrupto, porque es algo que estamos reflexionando en los comités de apoyo a los diferentes pueblos, de solidaridad. Solidaridad con Puerto Rico, solidaridad con Cuba, solidaridad con Brasil, solidaridad con Venezuela, Palestina. solidaridad con Palestina, su lucha, y sus niños, y el dolor de sus niños muertos, y de sus viejos sin sitio. Yo tengo la dicha de haber ido a un Congreso Mundial de Educación Comparada, y en vez de venir con una cuestión académica, yo vine con algo en el alma, porque ahí en ese congreso estaban los maestros que enseñan en los espacios que están en guerra, en los espacios que están con epidemia, en los espacios que no hay espacio, y ahí hay maestros en una carpa cuidando a los niños y enseñándolos. Y aquí no lo sabemos, los maestros no tienen cómo sensibilizarse de ver una maestra que toma la palabra en un congreso de 2000 y de 1000 maestros para decir cómo ella enseña a los niños de la guerra, de los niños de las epidemias. Es con el alma que se trabaja ahí, con el lápiz y el cuaderno, pero es con el alma. El maestro lo que enseña en una carpa de un país en guerra está poniéndose todo integral al servicio de la infancia. Y eso te toca y te duele tener que quedarte con esas cosas y no compartirlas. Y yo quiero que me perdonen que yo, la tímida, entonces me comienzo a hablar sin control, pero yo tengo que hacer un llamado con relación a Mercedes Alfonseca Camaño, una mujer tierna, una mujer dura de hierro, inteligente, talentosa, que mantuvo por años la fuerza de su espíritu y sus haberes económicos al servicio de la Fundación Camaño. Es como algo que tú tienes que sostener y poner entera tu vida para que no se caiga, para que no se pierda.
hoy hay muchos y varios con bastante fuerza y presencia trabajando la Fundación Camaño para mantener vivo el legado de Camaño y seguir adelante. Pero Mercedita fue una mujer a la que yo conocí desde otro espacio. Y entonces yo quiero decir que conocí a esa Mercedita que se puso al frente de la Fundación Camaño y que hoy muchos no la recuerdan. Esa mujer falleció y falleció siendo cuidada por hijos del alma de ella, porque materialmente no. Ella crió unos niños y ella cuidó alumnos que fueron alumnos míos primero. Y Marina, una alumna mía, cuidó a Mercedita toda la vida en el tránsito de vida de Mercedita hasta que dejó de estar entre nosotros. La tuvo cuidando y apoyando en su casa de su familia. Cuando le faltaba poco tiempo para no estar entre nosotros, entonces estaba en un apartamento y Marina con ella. Pero Marina la llevó a donde su mamá. Como se cuida tiernamente a alguien que tú valoras mucho. Y yo tenía que dar ese testimonio, porque fui, como quien dice, alumna 2 veces de Mercedita. Bueno, darle las gracias a Hortensia por compartir con nosotros esas experiencias, pero que salen de esa vivencia, que lo vivió en carne propia, y más de ese anhelo de libertad que promovió Francisco Alberto Camaño Deñó, esa libertad que necesitamos nosotros trabajar para que esta sociedad realmente pueda lograr que se realicen esos sueños. El sueño de Juan Pablo Duarte, el sueño de Eugenio María de Hostos. Creo que Camaño dimensionó a Mercedita. Camaño dimensionó otro norte de Mercedita. Qué interesante. Gracias, Hortensia. Vamos a una pausa y en breve regresamos en su espacio Voz para el Cambio.